Buenas a todos y a todas, soy Laia Costa desde el Legal Center Lesbos en la isla de Lesbos. Esta semana empezó el sábado con una pequeña manifestación en Safos Square de los kurdos del norte de Siria que están viviendo en Moria, muy preocupados obviamente con la situación que está viviendo ahora mismo la región de donde provienen. Parece ser que este fin de semana está prevista pues, otra manifestación, a ver si se pueden sumar más personas también. Obviamente aquí en Lesbos existe la preocupación de qué va a pasar con todas esas personas kurdas, tanto sirias como turcas, que están residiendo en Turquía y que esta guerra que ha empezado ahora Turquía puede provocar más discriminación y más racismo sobre estas personas que ya lo vienen sufriendo y que por lo tanto estas personas tengan que salir de Turquía y vengan para las islas. Así que este es uno de los temas que se está comentando por acá. Comentarles también que esta semana hubo un incendio en la isla de Samos, en el hotspot. Aún no se conoce el origen del fuego, obviamente pues hay diferentes teorías, pero lo que sí pasó, como lo mismo que sucedió en Lesbos, fue que la policía actuó con gases lacrimógenos, con fuerza, ante las protestas de los migrantes por el tema del fuego. Y esta semana hemos continuado viendo aquí en Lesbos un aumento de las denegaciones, de las solicitudes de asilo, con el agravante del problema que estamos teniendo con la falta de abogados, digamos, de oficio, de abogados gratuitos. No hay manera de que EASO facilite a los refugiados los nombres de los abogados y por lo tanto pues los refugiados tienen que ir de ONG a ONG intentando buscar a ver si hay alguna entidad que se ocupe de las denegaciones, y lamentablemente la mayoría de las ONGs de la isla están ya sobresaturadas con los casos que ya están llevando. Teniendo en cuenta también que estas denegaciones las tienen que llevar abogados griegos, es decir, que no pueden ser voluntarios de otros países. Así que esta es una de las grandes preocupaciones que se está teniendo hoy en día. Lo que estamos haciendo es posponiendo las apelaciones, intentando que encuentren un abogado y sobre todo pues que se pongan duros con EASO para pedirles el derecho que ellos tienen a tener un abogado de oficio, un abogado gratuito. Así que esto ha sido todo de momento en esta semanita en Lesbos. Hola compañeras, soy Vicente Carro, aquí desde Sid, Serbia, frontera con Croacia. Pues una semana más estamos con vosotras. Os contamos, voy a ser breve porque hay otra compañera y otro compañero que os van a contar cosas. Pues deciros que aquí seguimos proporcionando ayuda a los chavales para salir de la cárcel, para atenderlos cuando vuelven del game. Esta mañana pues hemos recibido unos chavales que venían del game y la policía les había roto los teléfonos, les rompen las conexiones para cargar el teléfono, a los powerbank le rompen los puertos USB para que no puedan cargar el teléfono, sin sentido, como todo lo que pasa, todo para evitar que se puedan comunicar con sus familias. Bueno, pues seguimos preparándonos para el invierno también, seguimos preparando el edificio abandonado. Ya veréis en las fotos que estamos tapando todas las ventanas lo están haciendo ellos, nosotros los ayudamos, les proporcionamos los materiales, pero el trabajo lo hacen ellos, tapando todas las ventanas con plásticos. Vamos a arreglar un poco algunas grietas grandes que hay en el tejado por donde se cuela el agua y se inundan algunas zonas, porque se prevé que va a venir mucha gente en invierno, entonces hay que aprovechar todos los huecos que tiene el edificio abandonado para poner tiendas en todos lados.
Eso en cuanto al edificio, pues bueno, pues el sistema de agua que hemos preparado funciona perfectamente, es una perola gigante, no sé de cuántos litros de agua, que ellos por la mañana le llevamos la leña, ellos se encargan de encender el fuego, calentar el agua y ya todo luego se duchan. Hoy hemos recibido la visita de Médicos Sin Fronteras, que vinieron a aplicar el tratamiento de choque para detener que se propague la sarna, y pues están contentos con el sistema de calentamiento de agua que hemos puesto, porque el que había anteriormente, que era a través de unos termos, de un calentador de agua doméstico, pues era muy lento, entonces se tardaba muchísimo tiempo en llenar los bidones para que se pudiesen duchar. En cambio, con este sistema, pues el agua se calienta rápido y en media hora pueden disponer de un perolo gigante de agua, que al estar tan caliente la tienen que mezclar con agua fría, y con eso se duchan muchísimos. De hecho, pues hoy el tratamiento se ha aplicado las cremas, y entonces pues le han cambiado todas las mantas, y mañana pues tendrán que aprovechar todos y ducharse todos para quitar la crema esa, que aparentemente es muy tóxica para la piel, para el cuerpo, ¿no? Por otro lado, pues seguimos contactando con organizaciones para ver si recibimos donaciones de ropa, porque pues nos hacen falta chaquetas y ropa de invierno. Bueno, pues seguimos aquí con la atención médica. Esta semana pues ya hemos llevado a un chico a hacer una extracción de muelas. Seguimos trabajando, y bueno, pues no voy a entretenerme más, porque os voy a dejar para que tenga tiempo tanto David, que es uno de los encargados del tema de los reports de violencia, os cuente cómo va la cosa por aquí con el tema ese, y luego también otra voluntaria nueva que ha venido, Camila, colombiana, que os cuente su impresión de estos 2 primeros días que ha pasado aquí, y de cómo está la situación aquí. También, bueno, nos apena muchísimo saber el tema de Bosnia, de Velika Kladuša, de la persecución policial hacia los voluntarios. Hace un rato nos ha mandado una compañera que estuvo aquí un mes un mensaje diciendo que 3 voluntarias se van a desplazar unos días aquí a SID a pasarlo con nosotros y ayudarnos aquí, porque la situación ahí está complicada, y bueno, pues temen un poquitín por su seguridad. Sin más, no os entretengo, os agradezco muchísimo todo y os paso con mis compañeros. Un abrazo grande y hasta la próxima. Buenos días a todos, aquí habla David de SHID, y les cuento de una semana de mucho trabajo, que tenemos buenas noticias, como seguro les he contado a mi compañero Vicente, que tenemos mucho éxito en la lucha contra la sarna, como los Médicos Sin Fronteras nos han visitado hoy, cambiando las mantas y pues arreglándolo todo. También tenemos malas noticias, como ya tenemos un montón de violencia que está pasando aquí en la frontera con la policía, que recién hoy, como he empezado mi trabajo de los reportes, tengo muchos casos de chicos que pues cruzando la frontera estaban detenidos y les pegaban mucho, y ahora están, parece sistemático, destruyendo sus teléfonos y sacando la plata de los chavales. Con nuestros compañeros y compañeras ahí en Velika Kladuša, en Bosnia, hay represiones de la policía también, y bueno, eso lo tomamos como un señal que nuestro trabajo está bien y está haciendo algo, está un cambio, que pues tenemos esas reacciones, pero todavía es una situación un poco frágil. Ahora están pasando el trabajo unos días, pero ojalá que van a continuar con eso, y nosotros
seguimos fuerte y conseguimos con la lucha. Aquí en Shid hay mucho que hacer y pues en la casa de los voluntarios estamos arreglando cosas y todavía reparando todo. Como invierno ya está pasando y ya está viniendo, estamos a preparar todo lo que hay y que podemos hacer, ¿cierto? Y bueno, ojalá que no habrá más casos tan peores, tan malos como los teníamos hoy, y lo esperamos. Por ahora eso sea todo y hasta la semana que viene. Hola, mi nombre es Camila, soy voluntaria de No Name Kitchen. Estamos en la frontera entre Serbia y Croacia, en Sid. Esta semana se llevó a cabo una jornada médica con Médicos Sin Fronteras en Suk and Squad. En Squad se llevó la jornada normal. Hubo atención médica y psicológica a la cual asistieron gran parte de los refugiados que están ubicados en este lugar. Fue una jornada tranquila debido a que en Squad tenemos un lugar específico donde están la mayoría, pues gran parte de los refugiados, así que es una comunidad que todo el tiempo está ahí, así que llegar a ellos es mucho más sencillo que llegar a Squad, a Suk, donde pues solamente tenemos un lugar a cielo abierto, donde pues entregamos comida y ropa. Así que la jornada en Suk fue un poco más difícil porque encontrar un punto de encuentro en donde se pudiera llevar la jornada médica sin ser molestados, sin ser vistos por la policía fue muy complicado. Así que pues nada, en Squad fue muy tranquilo, se pudo entregar y se pudo hacer limpieza de tiendas y cobijas, pero en Suk no fue posible llevar a cabo con 100% de plenitud la jornada, ya que pues fueron removidos 3 veces de los lugares donde estuvieron y pues también la gente no llegó fácilmente al lugar de la jornada médica porque llegaba la policía o tenían miedo de que llegara la policía, entonces se abstuvieron de asistir a este lugar. Sin embargo, pues la idea es poder encontrar un lugar donde las personas puedan asistir con más tranquilidad y puedan acceder a este tipo de servicios médicos y psicológicos que son muy importantes para tener controlado y saber que están bien de salud, se encuentran bien de salud, o deben resolver algunos problemas médicos, pero pues esto no lo pueden saber si no asisten al doctor y más cuando son especializados. Así que este tipo de oportunidades pues se deben aprovechar. Eso por un lado. Por otro lado, pues hemos estado recibiendo este tipo de donaciones de Médicos Sin Fronteras. Sin embargo, nos hacen falta muchas más donaciones, ya que nos estamos preparando para el invierno y el lugar donde está la casa de vestidos es está súper desocupado. Entonces es un poco complicado poder cumplir con todos los requisitos y con todas las necesidades que tienen los refugiados. Por ahora eso es lo que podría contarles. Buenas, soy Andrea desde la No Name Kitchen en Velika Kladucha. Esta semana tenemos muy malas noticias, empezando porque ayer se presentaron del Departamento de Extranjería en casa
y nos identificaron a 4 de nosotras, citándonos esta mañana en la oficina para interrogarnos de forma individual. Nos acusan de estar trabajando de forma ilegal ayudando a migrantes, como si fuésemos delincuentes, vaya, por dar ropa y comida a personas que lo necesitan y que el mismo gobierno no está proveyendo. Y bueno, el caso es que en enero se sacaron de la manga un visado de voluntariado que nunca conceden, por mucho que hagas el proceso y la solicitud, no te lo van a dar porque ya tenemos otros compañeros que han pasado por ello y no se la han concedido nunca. Nos insisten que bueno, que si queremos estar aquí de voluntarias, que hagamos este proceso y que si queremos ayudar de alguna manera, donemos dinero a alguna organización que hay aquí y que así, pues saben, hay algún filtro por el cual ese dinero, pues evidentemente pasa por el gobierno, que es realmente lo que interesa. Y podemos ayudar de esta manera. El caso es que hemos preguntado si existe algún tipo de ley que prohíba alimentar o dar ropa a alguien que está en la calle y lo necesita. No hemos recibido ninguna respuesta clara al respecto porque evidentemente no existe, no puede ser ilegal hacer algo así. Pero claro, tampoco se puede ir en contra de las autoridades porque nos han amenazado con deportarnos de manera inmediata o con llevarnos a un centro de extranjeros, a un CIE, ¿sabes? A un campo de extranjeros. Entonces, a un campo de inmigración, perdón. Entonces, pues bueno, hemos tenido que hacer todo lo que nos han dicho, firmar los papeles que nos han pedido. Nos han dicho que podemos seguir aquí como turistas, pero que si nos vuelven a encontrar haciendo alguna de estas actividades ayudando a migrantes, pues que podemos vernos en problemas. Por lo tanto, habrá que otra vez volver a actuar con cuidado. Por suerte algunas de nosotras ya nos vamos de aquí, pero para las siguientes que vengan esperamos que no empeore la situación demasiado. Por otro lado, están planeando cerrar el campo aquí en Cladusha hacia el 15 de noviembre. Están haciendo una limpieza en las calles. El otro día, ayer, desalejaron un squat y se llevaron a los chavales a un campo en Bukchak. En Bihać también están desalojando las calles, han llevado a unas 250 personas aproximadamente y bueno, también comentar que una compañera presenció hace un par de días un acto de violencia policial hacia un chico que, bueno, hubo un robo por parte de uno de los chavales, de unas chocolatinas. Un policía empezó a perseguirle, un chaval se empezó a reír de la situación, entonces el policía se ofendió y se acercó al chico pues con la porra a darle de hostias. Y bueno, por suerte mi compañera estaba allí, habla el idioma, entonces consiguió enfrentarse al policía y se relajó un poco el asunto. Pero bueno, así está la situación aquí ahora mismo, hay mucha tensión, se acerca un invierno súper duro, va a haber una oleada de personas muy grande y van a recibir muy poca atención. Por otra parte, también destacar que la organización que proveía ayuda sanitaria y duchas médicas había conseguido una nueva localización para reactivar su actividad. Y también fueron las autoridades y les cortaron el grifo otra vez. Así que ahora mismo no hay asistencia sanitaria y por nuestra parte tampoco estamos pudiendo trabajar diariamente de forma normal. Así que bueno, eso es todo por esta semana. Esperemos que se relaje todo un poco y a ver cómo procede todo. Un saludo. Hola, buenas tardes desde Patras. Aquí los voluntarios Ana y Alex. Os contaremos un poquito cómo ha ido los últimos días. Bueno, el lunes recibimos la mala noticia de que el domingo por la noche atropellaron a un refugiado mientras escapaba de la policía tras intentar el game. Ahora él está hospitalizado con problemas en los tendones de la rodilla y una muñeca rota. Y hasta la semana que viene como mínimo no le darán el alta. Ya os iremos informando de su situación. Por otro lado, ha subido el número de refugiados en el squat pequeño donde distribuimos, lo cual es señal de que aumenta el flujo, pero a la vez se ha vaciado uno de los squats del puerto
y creemos que todos los chicos están en Italia, aunque no tenemos confirmación de ello tampoco. También hemos instalado unas duchas de camping en el squad pequeño para que tengan un sitio donde asearse de forma más cómoda. Y bueno, otras novedades de esta semana, como contábamos la semana anterior, la policía sigue sin respetar el acuerdo de 1 a 3 por el cual se comprometían a no entrar en el squad grande donde distribuimos mientras ellos se cocinan la comida y comen. Y hoy justo ha entrado la policía durante esa hora mientras estábamos los voluntarios dentro haciendo la repartición de comida. Por lo cual pensamos que con más razón vamos a empezar a quedarnos durante esas horas de 1 a 3 dentro del squad con ellos para vigilar que al menos cuando entre la policía no se produzcan agresiones fuera de lugar y que los chicos al menos se sientan un poco más seguros, que es lo que ocurre cuando estamos nosotros con ellos. También hemos tenido contacto con 2 periodistas diferentes esta semana, uno desde Londres, el cual quería reflejar las historias de ciertos refugiados para humanizar su situación, ya que señala que en Reino Unido solo se habla de números y esto como que deshumaniza la situación de los refugiados. Y por otro lado, ayer y hoy hemos recibido la visita de unos periodistas españoles basados en Atenas que querían contar un poco cómo está la situación en Patras y bueno, bastante bien en general el contacto con ellos. Y bueno, tengo aquí a la doctora Ana que lleva 2 días aquí, pero nos va a contar un poquito cómo ha vivido su primer contacto con los refugiados. Bueno, hola a todos. Desde Patras, nada, simplemente yo llevo solo 2 días, pero bueno, os voy a contar mis primeras impresiones. En primer lugar, ¿no? Recalcar la precariedad con la que se puede dar la asistencia aquí. Vamos a unos squats donde son sitios, ¿no? Fábricas abandonadas, donde ¿no? están muy sucios. La asistencia es allí mismo, ¿no? Al pie del squat y bueno, vamos con una caja con el material médico para hacer las curas, medicamentos básicos y bueno, vamos repostando según necesidades. Y las patologías que más he visto en estos 2 días sobre todo son heridas que se han hecho pues al intentar pues saltar o al intentar escapar de la policía y heridas que se infectan con muchísima facilidad y que cuestan un montón que cicatricen. Y bueno, también dificulta, ¿no? el hecho del seguimiento de las curas, que por ejemplo hoy teníamos que curar a ¿no? los pies de un chico que hoy por ejemplo no estaba y eso también dificulta yo creo ¿no? el seguimiento. Y sobre todo esto, sobre todo lo que he visto son heridas, aunque también pues hay gente con dolores de barriga, de cabeza. No he visto ningún caso de sarna, pero los ha habido. Y bueno, esto es todo. Un saludo desde Patras y ya está. Y adiós.